y de Coyolxauhqui. En realidad los mexicas tenían una religión muy compleja, tomaban dioses de todos lados. Si algo les gustaba, lo tomaban, lo asimilaban, no como una enredadera, sino como una forma de tratar de entender más fácil a un Dios creador único que veremos más adelante. En fin, esta representación es la que continuamente se lleva a cabo en el Hueytocani, en el Templo Mayor, en el adoratorio del lado derecho, del lado rojo, a la usanza de Teotihuacán, de ahí lo agarraron el color, azul y rojo. Decapitaban, le extraían el corazón a alguien, el cuerpo rodaba por las escaleras, caía justamente al final de las escalinatas, donde se encontraba este monumento, y caía desmembrado. En la parte superior se encontraban representaciones tanto de Huitzilopochtli como de Coatlicue, los victoriosos arriba, los perdedores abajo. El Mictlán, perdedor, el infierno, contra el Omeyocan, el lugar de la dualidad, con sus dos adoradores de arriba, en la parte superior. Era una representación que se hacía continuamente, con la que se honraba al Dios al que tanto le debían. No es casualidad entonces que al momento de la conquista se identifique a Jesucristo con Huitzilopochtli, mucho más que con Quetzalcóatl, no tanto, fue mucho más con él, y a Coatlicue con la Virgen, con la diosa madre. Habla actualmente, hace un momento, tenían una creencia en un solo Dios. En efecto, ¿cómo estamos seguros de ello? En la teoría, los antropólogos les llaman los contrarios complementarios. ¿Qué significa? Que los mexicas vieron su entorno, se dieron cuenta que la realidad del mundo está formado por fuerzas opuestas, aparentemente en choque, pero que juntas crean una sola unidad. El día y la noche, el frío y el calor, la felicidad y la tristeza, la vida y la muerte, el negro y lo blanco, el hombre y la mujer. Los opuestos complementarios, ira y gozo, placer, sexualidad, en fin, una serie de cuestiones muy a que llegaron con deducción. Entendieron entonces que más arriba de esta aparente lucha de polos debe existir algo más grande, que esta dualidad la unificara y le hiciera balance. De este modo llegan a la conclusión de que hay un solo principio, y el mejor modo que tuvieron para representarlo fue en un solo cuadrante, un hombre y una mujer. Home dos Teot, el dos Dios, Dios de la dualidad, o traducido de forma poética, aquel que es perfectamente uno. Ometeo tenía muchas virtudes, muchas características. Era tan grande que era inconcebible a nuestra mente. No podíamos simplemente concebirlo, entenderlo, era imposible. ¿Cómo seres humanos podemos entender la gran fuerza creadora de todo lo que existe? Este Dios es muy curioso. Se sabía poco realmente, era un Dios conocido sobre todo en las altas esferas. Era un Dios al que la poesía lo exalta muchísimo, sobre todo tiene muchos poemas en donde lo alaba. Tal vez su representación más clara era justamente en la cima del Templo Mayor, el lugar de la dualidad, el Omeyocan. Esta dualidad que es un balance. El Templo Mayor era un balance. Tenemos el cielo, tenemos la tierra y tenemos junto con Coyolxauhqui el infierno. Justamente los tres niveles que tenemos en la Virgen de Guadalupe: el manto estrellado, el vestido florido y la luna. Que justamente la fundación de Tenochtitlan coincide, ellos la fijaron en el año 1325. ¿Fue en realidad? ¿No lo fue? Al parecer no. Es una fecha simbólica que coincide con un eclipse total de sol que pudo ser visible en la franja de Florida y toda la parte media de México. Entonces,
justamente agarraron este hecho simbólico para decir, este año Tenochtitlan queda fundada. La lucha del sol contra las tinieblas, el día en que Huitzilopochtli, con su arma, con su Xiuhcoatl, con su látigo de serpiente, ahuyenta las tristezas, la oscuridad del eclipse para surgir como el sol. Entonces, este templo mayor es la parte de arriba, es la parte más visible de este Ometeotl. Ese templo que tenemos, bueno, es el recinto sagrado. El templo que tenemos enfrente es el de Eyecaquetzalcóatl. Todos los templos redondos eran en honor al viento, justamente por lo redondo, como pasa es el caso también del que está en Pino Suárez, de ese adoratorio pequeñito. Para tratar de entender a este Dios incognoscible, inmenso, monumental, los sacerdotes mexicas trataron de acercarse a ello de un modo poético. Y tenían muchísimos nombres. Para nuestra concepción, al tratar de entenderlo, lo hicieron más complicado. Para ellos no. Para ellos, acostumbrados a este lenguaje poético, el náhuatl, lo sabemos, tiene una sola palabra, varios significados, y se juntan en difrasismos, crean 3, 4 significados al mismo tiempo. Era muy sencillo. Algunos de ellos es Tloquenahuaque, señor del Telque del Junto, y Palnemoguani, que viendo crea la vida. Este Palnemoguani es el modo en el que aquel famoso príncipe poeta, que no fue príncipe pero sí fue poeta, Zahualcóyotl, lo llama en sus poemas, Moyocoyani, Teyocoyani, Tlayocoyani, el creador de sí, de las personas y de las cosas, el Huicagua, Tatipaque, Mictlane, dueño del cielo, de la tierra, del mundo de los muertos. No solamente son pocos ejemplos, en el libro consigno por lo menos 15, era muy extenso, era muy complejo, era la manera en la que trataron de decir hay un solo Dios. ¿Cómo sabemos que en realidad lo creían? Los primeros historiadores mestizos, hijos de mujeres mexicas con conquistadores españoles que se atrevieron a escribir sobre el pasado, lo dicen claramente. Tengamos sabido que aunque creían en una serie de dioses y decían aquel de la fuente de nuestro Dios, aquel del árbol es el nuestro, aquel de la montaña, creían por sobre todo en un solo principio creador que unificaba todas las fuerzas que existían. Sin embargo, si existía un solo Dios, ¿qué papel jugaban los demás? ¿Qué papel jugaba Tlaloc? ¿Qué papel jugaba Quetzalcóatl? ¿Qué papel jugaban quien uno quiera un panteón divino impresionante? Eran simplemente fuerzas. Es un error pensar en esa teología a la manera romana o a la manera griega. No eran dioses del rayo, dioses del fuego, eran fuerzas. A fin de cuentas, era la manifestación de ese Ometeotl, o era Ometeotl con máscara, era la manera en la que Ometeotl se hacía tangible, se hacía accesible, se acercaba a la gente, o se hacía patente en este mundo. Para acercarse justamente a esto fueron creando estos dioses. Y esto tiene una importancia monumental, porque sabemos que es el modo justamente en el que la Virgen de Guadalupe se presenta ante Juan Diego. Yo soy la madre de Tloquenahuaque, de Palnemoguani, de Moyocoyani, de Teyocoyani. Ella se presenta como acercarse a ese Dios inacible, monumental, gigante, se podía, a través de cantos y flores. Hablaba hace un momento de difrasismos. Este es un término que le debemos a uno de los grandes nahuatlatos de nuestra historia, el María Garibay, alguien que tenía fama de que tenía un genio del demonio, pero un genio angelical, una inteligencia angelical. Y se dio cuenta de que para los antiguos el lenguaje representaba muchas cosas. Una de ellas era los difrasismos, agarrar una palabra, Xochitl flor, Huicacanto, al unirlas creaban
una nueva dimensión. Flor y canto, el flor y el canto, en flor y canto. ¿Por qué las flores y los cantos eran una manera de acercarse a ese Dios? Y eso no lo digo yo ni lo dice nadie. Son estudios que le damos gran parte a don Miguel León Portilla. Él se ha metido mucho más a este tipo de estudios. Porque las flores por su belleza y los cantos por su ritmo, esa combinación de belleza, ritmo, belleza, encanto, la poesía. Y la poesía, la representación. Si solamente las plantas que tienen buena raíz pueden tener buena flor, Dios, que es el fundamento primero de todo lo que existe, por fuerza se hace patente en las flores. ¿Y qué mayor razón si el Dios de la guerra, Huitzilopochtli, el colibrí del sur, bebe de las flores? ¿Y qué mayor razón si el colibrí, que es verde como el jade, como el manto sagrado, como el color dedicado a los pili, a la nobleza, es precisamente de este color, del color del jade, del material que la Virgen trae su collar, del material que Coyolxauhqui tiene los ornamentos. Veamos, en náhuatl, Neloyotl significa raíz, principio, inicio, fundamento. Es literalmente la raíz de una planta, pero también es el fundamento, es el cimiento, es el castillo de la obra. Solamente lo que tiene buena Neloyotl es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene arraigo. Ellos creían mucho en la tradición, por eso honraban a sus ancianos. La Huehuetlatoli, el habla antigua, era una colección de enseñanzas que habían estado vigentes entre ellos desde la fundación de Tenochtitlan o desde mucho antes. Y ellos eran muy fieles a él. Solamente lo que venía de atrás, que tenía fundamento, que tenía la capacidad de estar enraizado, era verdadero. Lo firme, lo bien cimentado, echar raíces. ¿Qué tiene que ver esto? Que Juan Diego ve cantos, ve flores, escucha cantos. No tiene ninguna duda. ¿Acaso estoy soñando? ¿Acaso me está hablando un Dios? ¿Acaso estoy en el Xochitlalpan, en la tierra de nuestro sustento? En aquella tierra que nos prometió Huitzilopochtli al salir de Chicomostoc. ¿Acaso me está hablando el sol? ¿Acaso me está hablando esta mensajera? Porque lo entendió perfectamente, que no era ella la diosa, sino que venía de parte de alguien. Es todo gracias a esto. Un Xochitl Incuicat en flor y en canto. Es un trazo muy pequeño, muy breve, de lo que me parece básico. Es imposible hablar de todo esto en tan poco tiempo, pero es lo básico, aunque parezca que en algún momento digamos, ¿esto qué tiene que ver? Todo lo que les acabo de mencionar, todo, sin excepción, se relaciona con alguna parte del Nicalmopogua o con alguna parte de la imagen. Los tlatoanis, por ejemplo, el que habla, comenzaron a ser hueytlatoanis a partir de que se liberan del yugo de Azcapotzalco, en el hormiguero. Todavía podemos ver allá en la iglesia la hormiga roja en un campanario que dice la tradición que cuando escale hasta arriba se acaba el mundo. Ellos eran los dueños del lugar, del islote. Cuando se liberan gracias a la Triple Alianza, con Tlacopan, con Texcoco, comienzan a ser el hueytlatoani, porque ya no más es el que habla por local, sino es el que habla por todos. Conforme van aumentando su poderío y van sumando pueblos, cada vez es más fuerte la presencia, el poder. Llega el momento en el que Moctezuma Xocoyotzin, el joven, se considera el sol mismo, se considera un dios como ninguno antes se había concebido, no a la manera de los faraones, sino que es algo nuevo. Por eso cuando llega Cortés y
y se topa con él. Se cree que en Pino Suárez, donde está el hospital de Jesús, y le dice, temeroso, a ti te dijeron que yo era Dios, pues ya ves que yo no soy, yo mira, soy humano, tengo carne, sangre, porque estaba en presencia de quien pensaba que era en realidad Dios. Todo sí lo indicaba. En fin, estos tlatoanes, estos güey tlatoani, llegó un momento en el que nadie lo podía ver al rostro. Tenían que estar agachados. No podían estar en su presencia con los pies descalzos. El recinto donde estaba, no había tapetes, pero había petates muy finos, tapicerías, telares que recubrían todo. Era un recinto en donde nadie podía entrar. Nadie podía verlo en la cara. Rara vez salía del palacio, y cuando iba en procesión por las calles, había séquitos de personas aventando pétalos de flores, como en las películas que vemos muy exageradas. Pasaba eso. Nadie lo veía. Tenemos una señora que tiene la cabeza inclinada. Tenemos un ángel, que sabemos que no es ángel, que está volteando hacia el otro lado porque no puede ver a quien está del lado izquierdo. Tenemos a una señora embarazada porque podemos ver la cinta, estar en cinta. ¿Qué significa eso? Que en prácticamente todas las culturas del mundo, cuando la mujer estaba encinta, se ayudaba al peso del bebé poniendo una faja. En los últimos meses se quitaba para que la gravedad misma acelerara el parto. En ese sentido está embarazada. Pero además es virgen. ¿Cómo sabemos que es virgen? Porque tiene el cabello suelto. En los códices, en mendocino, en una de las láminas, vemos que una de las maneras de castigar a una muchachita cuando se portaba muy mal era ponerla a barrer. Era una deshonra en la calle. Que barría adentro estaba bien, porque barrer en la calle era una deshonra monumental. Sobre todo de noche, era una muestra de esta muchacha es rezongón. Y si ya se había castigos muy fuertes, bueno, ya era, la punzaban con púas de maguey, o la ahogaban con el humo del chile tostado. Pero bueno, los cosas menos salvajes eran estas, y el castigo por excelencia era cortarle el cabello. Las mujeres casadas, la manera en la que se decían soy señora, se hacían coletas para enfrente, les quedaban como cuernitos. Las solteras y casaderas, tenía de merecer, tenían suelto. Entonces, que a una mujer le cortaran el cabello era una deshonra, porque se iba a quedar a vestir santo, porque tienes que echarlo. Acá tenemos a una doncella, porque no existe el concepto de virginidad para la cultura mexica. Tenemos a una doncella embarazada de la realeza, porque está vistiendo la túnica exclusiva de los tlatoanis, de los pilis, que está junto a alguien a quien no podemos ver. Sin embargo, intuimos, porque está el sol, un nuevo principio. Pero además tiene un zapato de fuera, y no cualquier persona puede tener. De hecho, nadie podía estar en presencia del tlatoani con zapatos. ¿Quién es ella que se le permite tan honor? ¿Quién es ella que está abajito de él y que tiene la capacidad de transmitirle las palabras que el interlocutor le está diciendo? Uno no podía llegar, los muy pocos que podían tener acceso al recinto del tlatoani tenían que hacerlo de forma indirecta. ¿Quién es ella? La mamá, la Zimacoa, en fin, ella se presenta. No tenemos un problema de interpretación. Ella se presenta, soy la madre y Palma Moguan. En fin, tenemos una serie de representaciones: la luna, el mundo estrellado, las flores, el dije, que para mí, yo creo que no es una cruz cristiana, sino es la representación del Nahui Olin, o la representación de Tenochtitlan. Yo estoy en contra de que sea una cruz cristiana por la forma y por todo lo que existe detrás, por la una flor. Tenemos una actitud que no es de oración, sino de sumisión. Tenemos que está parada en medio de la luna. Si nos ceñimos a la etimología de Mexichichitlico, lugar al centro de la luna, tenemos que está, si nos recordamos el eclipse de 25, le está venciendo. Si recordamos a la Coyoxauhqui, está encima de ella, representa los tres niveles del universo, como el templo mayor, el cielo, el Omeyocan, el plano terrestre y el Mictlán.
Tenemos una serie de cuestiones en las que cada detalle va embonando si lo vamos hilando con las crónicas antiguas, escritas además no por gente a la que le conviniera, sino por soldados, por mercenarios, por sacerdotes. Todas las cuestiones, todas las cartas, es justamente a lo que me dio tarea, de ir hilando una cosa con otra, para conocer más allá del indito menso, que es el que representa la película y que yo estoy en contra completamente de esto. Si tenemos una cultura tan inmensa, tan preciosa, que logró cosas magníficas, pensemos que en un año se haga una ocaña en la que esperaban la llegada de Quetzalcóatl, el regreso del dueño del territorio, el que nos había enseñado lo bueno y lo útil, pero que no por bueno era inofensivo, tenía una parte creadora y una parte destructora. Era el encargado de destruir al sol actual y de convocar a que naciera un sol nuevo. Entonces el regreso de Quetzalcóatl era una esperanza, pero también era una amenaza. Y de repente le dicen a Moctezuma que llegan seres en barco, y él temeroso trata muy a su manera de decirles que se alejen, y le manda regalos para sobornarlo, oro, plata, tapices, pues había pieles, pedrería, plumajes. Se dice que Cortés, ante la presencia de estos regalos, dice: los españoles somos afligidos de una enfermedad del corazón que solo el oro puede remediar. Y llegaron para quedarse. Tenemos una civilización esplendorosa en la que lo reciben y no les queda de otra, y descubren el tesoro oculto en uno de los templos, y de repente Cortés tiene que salir para combatir a los españoles que les ha enviado el gobernador de Cuba para castigar su rebelión, porque Cortés se rebela y crea la villa de la Veracruz, con lo cual queda solamente bajo el mando de Carlos I. Tiene que salirse, mientras tanto los que se quedan encargados hacen una matanza de nobles en el Templo Mayor, se arma la rebelión, llega la noche de la noche triste, en donde Cortés pierde los dedos de la mano izquierda, en donde tienen que refugiarse con sus amigos, los tlaxcaltecas, donde pasan 3 meses curándose las heridas, y entiende Cortés que a una ciudad de esas magnitudes no lo va a derrotar cuerpo a cuerpo. Los están apoyando una serie de pueblos que no son traidores, simplemente México no existía, eran una serie de ciudades-estado que querían combatir al tirano de moda, como habían combatido antes a Azcapotzalco, a Culhuacán, a una serie de ciudades-estado muy dominantes. Lo que hace es, les corta el acueducto que venía de Chapultepec. El lago de Texcoco, el agua era salada, tenían un dique para recibir el agua del lago de Chalco, que era dulce. Sin embargo, a causa de los miles de muertos por la noche triste, el agua estaba ya en descomposición, no se puede beber. Se quedan sin comida, cortan las provisiones. Cuando se dice que aquella famosa frase de Cortés, quemó sus naves, no las quemó, las desarmó, manda a traer esos materiales, manda a fabricar entre 12 y 13 bergantines, que son embarcaciones pequeñas de un solo palo, muy veloces, capaces de navegar en aguas pequeñas, equipada cada uno con un cañón y 12 peces de artillería, y se dedican por todo el agua a estar bombardeando las poblaciones, a cortar puentes, a cortar la comunicación. Los asfixian, no hay lugar a donde ir, no hay comida. Son meses de asedio. Los mexicas se comen las golondrinas, se comen los ratones, las raíces, empiezan a comerse incluso el lodo. Ya no hay salvación. Llegó un momento en el que el último buey Tlatoani, Cuauhtémoc, el águila que desciende, se reúne con los dirigentes de la Triple Alianza encima del Templo Mayor, sacan un espejo adivinatorio y ven que ya no hay salvación. Ven aún más igual pobre y dicen: bajemos y digámosle a Cuauhtémoc que todo está perdido. La siguiente, Cuauhtémoc se rinde
La ciudad nunca cae, Cuauhtémoc se rinde. Cuando está en presencia de Hernán Cortés, le dice: señor Malinche, hice todo para salvar a mi pueblo, no puedo. Toma este puñal que tienes aquí y mátame. Esa señal que para los españoles es cobardía, es rendición, para Cuauhtémoc es lo lógico.